leer? ¿Alguien pudo Sí, yo chusmearlo? comencé un poquito. Es una droga que facilitaba la función de la reproducción de los hematocritos. A ver, Y que vamos a... después tuvo problemitas, ¿no? Y muchas Sí, personas se el murieron. hematocrito, Carlos, el hematocrito, acordate que es el número que indica qué relación hay entre la parte sólida y la parte líquida de la sangre. Ese es el hematocrito, que se medía en porcentajes de concentración, ¿sí? Es verdad que esta sustancia lo que hace es modificar el hematocrito, pero muy bien, ¿pero por qué? Eleva ¿Quién los la glóbulos produce? rojos, ¿no decía? ¿Qué Que son hace? los que transportan el oxígeno. Bien, ¿qué hace con los glóbulos rojos, Nicolás, entonces? Eleva la reproducción. Muy ¿Puede ser? bien, muy bien. Aumenta la producción de glóbulos rojos. Entonces, es una hormona, es una sustancia que va a actuar ¿dónde? Si tiene que aumentar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cuál era En el la lugar de sangre. origen? En la Ah, en la sangre. médula Es el ósea. lugar donde La médula circulan, ósea. claro, la médula ósea. Es una sustancia que va a dirigirse a la médula ósea y allí lo que va a hacer es favorecer la maduración de esas células pluripotenciales que nosotros vimos y madurarlas como glóbulos rojos, de manera tal que el resultado sea un aumento de glóbulos rojos en sangre. Ahora, ¿quién fabrica esta sustancia en nuestro organismo? De manera natural, digamos. ¿Leyeron, chicos? Porque si no... En los riñones, ¿no era? En los ¿Cómo? riñones. En Los riñones. riñones, Y el muy hígado en bien. muy poca proporción, ¿no? Perfecto, muy bien. El origen fundamentalmente es en riñón. Y eso se dispara, a ver, esto lo vamos a ver cuando veamos hormonas. Las hormonas se fabrican o se sintetizan a partir de un estímulo químico. Cuando hay una baja de oxígeno que detecta nuestro organismo, entonces estimula el riñón para producir eritropoyetina. Esta eritropoyetina viaja a médula ósea y ahí provoca el aumento de glóbulos rojos. La selección argentina jugó en Bolivia, en La Paz, ayer. Y seguramente, si bien estuvieron 48 horas nada más, no estuvieron mucho tiempo en La Paz, algo debe haberse generado en relación a la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Este aumento de glóbulos rojos es transitorio, mientras dura el estímulo de la eritropoyetina, luego vuelve a disminuir. Y algo dijeron ustedes con respecto a la ventaja de aumentar la cantidad de glóbulos rojos, que es lo que se busca, ¿no? Sí, el transporte de oxígeno. Se busca aumentar el transporte de oxígeno. Si yo tengo más vehículos transportando oxígeno, y ahora lo vamos a ver en el sistema respiratorio, voy a tener mayores probabilidades de generar llegada de oxígeno a las células. Ahora, ¿cuáles eran los problemitas que mencionaban recién, que trae el uso? Que puede ser que en exceso lo que también aumenta es la viscosidad, entonces es más espesa la sangre. Bien, nosotros Y tenemos... las plaquetas. También tenemos un hematocrito de un 45%, esa era más o menos la relación entre lo sólido y lo líquido. Ahora, si ese hematocrito supera el 55%, es decir, si nosotros tenemos más de la mitad de sustancia sólida en relación al líquido, la sangre comienza a espesarse y ese aumento de viscosidad, ¿qué problema trae? Trombos. Puede traer, por un lado, la aparición de Cerebrales trombos, no porque se haya iniciado un proceso de hemostasia o de coagulación. ¿Y qué más? Que es una especie como de resistencia interna que tiene. La eleva la dificultad de la presión. circulación de la sangre también. Eleva la Dificultad de la presión. circulación, sí, más trabajo para que circule y algo más, una consecuencia más directa. Alguien la mencionó, me parece recién. ¿Sí? El aumento de la presión. Exactamente, el aumento de la presión sanguínea, sobre todo de la presión diastólica, que era esa presión que ejercía la sangre cuando pegaba contra la pared de la arteria y volvía, la que nosotros solemos llamar presión baja. Vieron que hay un valor alto y un valor bajo. Bueno, lo que se logra cuando aumenta la viscosidad de la sangre es un aumento de la presión diastólica, es decir, de la presión baja. Y esto obviamente trae un sobreesfuerzo para el corazón. Entonces, cuando se empezó a implementar esta sustancia como doping, empezó a haber problemas de afecciones cardíacas, o sea, deportistas de alto rendimiento que de repente tenían paros cardíacos o tenían problemas de insuficiencia cardíaca, ¿no?
debido a este gran aumento en la viscosidad de la sangre. No obstante, se sigue utilizando esta sustancia, se inyecta de manera sintética. Normalmente, en la terapéutica se usa con otros fines, ¿no? Se usa en anemias, se usa en problemáticas donde lo que se requiere es aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Pero en el deporte tiene este otro objetivo. Bueno, para los que no leyeron el artículo queda ahí como material, regístrenlo, léanlo y úsenlo como material de estudio para el día del parcial, ¿sí? Porque puede haber alguna pregunta o algún análisis que les voy a pedir que hagan en relación a esto. Bueno, la idea de hoy es empezar a trabajar con la fisiología respiratoria, es esta otra pata que nos faltaba para que llegara el oxígeno y los nutrientes a las células. Nosotros vimos todo el sistema cardiovascular, que es el sistema de transporte, y justamente lo que vamos a ver ahora en fisiología respiratoria es de qué manera estos gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, son transportados en sangre de un lugar a otro, ¿sí? Para eso, primero vamos a hacer un ejercicio físico, así como estamos, sentados y sentadas. Los que no tienen cámara, bueno, traten de hacerlo, y para los que puedo mirar, voy a aprovechar a observar algo. Suelten lo que tienen para escribir, vamos a hacer 2 o 3 respiraciones profundas, no vamos a hacer nada raro. Pero así como están sentados y sentadas, yo les voy a pedir que hagan 3 o 4 respiraciones profundas, tomando aire por nariz y largando por boca si están muy cansados y cansadas, si no por nariz. ¿Sí? Así, tranquilos. Ustedes lo hacen y yo observo. 3 o 4 respiraciones profundas y no más. Bueno, muy bien. Si yo no hubiera dado la consigna, y los hubiera estado mirando nada más, yo puedo intuir que algunos están haciendo respiraciones profundas. ¿Por qué motivo? Porque en algunas personas se movieron los hombros, en otras personas hubo primero un intento de sentarse derechos, y esto tiene que ver con una posición de nuestro sistema respiratorio. Algunos obviamente utilizaron la boca para expirar, para alargar el aire, y ahí también se observó. Pero bueno, ¿qué pasa con esto de los movimientos? Lo que yo les puse en marcha es un concepto que es el concepto de mecánica respiratoria. Es lo que hace nuestro cuerpo, lo que mueve, lo que moviliza nuestro cuerpo para que el aire entre y para que el aire salga. No hay posibilidad de que el aire atmosférico ingrese a nuestro organismo y salga si nosotros no realizamos ciertos pasos de mecánica respiratoria. Y normalmente cuando uno estudia respiración, cree que eso es la respiración, lo que acaban ustedes de hacer. En realidad lo que acaban de hacer y que yo observé es el primer paso o la primera fase de la respiración, que llamamos ventilación. Ventilación va a ser la entrada y la salida del aire al cuerpo. Cuando ustedes ingresan aire y cuando ustedes largan el aire, eso es ventilación. Y ahora vamos a ver que hay toda una mecánica sobre la ventilación, y ahora vamos a analizar un poquitito lo que pasó hace un ratito cuando yo los observaba. La segunda fase de la respiración, una vez que el aire ya ingresó al organismo y recorrió todo el sistema respiratorio, llega a los alvéolos pulmonares y ahí se va a intercambiar con la sangre. Esa va a ser nuestra segunda fase de la respiración, que se llama hematosis. Es el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. El tercer paso, o tercera fase, va a ser el transporte de gases en sangre. ¿Desde dónde? Desde los pulmones, pasando por el corazón y al resto del cuerpo, si pensamos en el oxígeno. Si pensamos en el dióxido de carbono, será todo el camino de vuelta. Células, sangre, corazón, pulmones, ¿sí? Por último, la última fase de la respiración es la entrada de oxígeno a las células. Ese oxígeno que venía transportando en sangre llega a los capilares, que es el lugar donde se efectúa el intercambio, y en los capilares el oxígeno pasa de la sangre a las células, y todo el camino de vuelta del dióxido de carbono. ¿Se entendieron las 4 etapas? ¿De dónde a dónde van? Después igualmente las vamos a ver una por una, ¿no? Bien. Vamos a recordar un poquitito la anatomía de nuestro sistema respiratorio.
Nuestro sistema respiratorio es un tubo largo que luego se ramifica. Ahora, ese tubo tiene ciertas características. No es del todo rígido, porque ¿qué pasaría si nuestro tubo del sistema respiratorio fuera óseo, por ejemplo? O totalmente cartilaginoso. No podría expandirse. ¿Podría? No podría expandirse, necesita expandirse y también comprimirse para efectuar la función de la respiración. Vos hablás de una especie de contracción y relajación. En parte sí, pero no te creas que se expande mucho. Se expande en la medida que se ramifica. Y eso es lo que le da expansión, digamos, ¿no? La ramificación. Pero digamos que si nuestro tubo respiratorio fuera muy rígido, cada vez que nosotros nos movemos, tendríamos dificultades para hacer flexión de columna cervical, tendríamos dificultades para... Acá dice se obstruye, se puede obstruir igual, porque vamos a ver que a veces se obstruye de moco, por ejemplo. Plegaría, se estrangularía cuando vos te movés, como una manguera esa de plástico que si no tuviera flexibilidad, si fuera rígido no tendríamos ese problema, porque mantendría su diámetro. El problema sería justamente al revés, la falta de flexibilidad para poder movernos, para poder hacer una flexión de columna cervical o una hiperextensión. Ahora, si fuera totalmente blando, ahí sí estoy de acuerdo con vos, Agustín, si fuera muy colapsable, tendríamos el otro problema, que cada vez que nos movemos, ese tubo tiende a cerrarse y estaría comprometida la entrada de aire y la salida todo el tiempo. Entonces hay como una situación intermedia en cuanto a los tejidos que forman este tubo respiratorio. Por un lado, presenta anillos de cartílago que le dan cierta rigidez y cierto diámetro, y por otro lado, esos anillos de cartílago están unidos por músculo liso. Entonces, por un lado tenés la elasticidad propia del músculo, y por otro lado, la rigidez del cartílago. Entonces, este tubo del sistema respiratorio es un tubo elástico, pero que tiene cierta rigidez. ¿Se entiende? ¿Cómo empieza nuestra respiración? Empieza o por nariz o por boca. Cualquiera de los lugares donde ingrese el aire va a terminar en un lugar común, que es la faringe. Esta faringe, que en realidad también es un tubo, que es la primera porción del tubo digestivo, tiene la doble función de hacer pasar el aire y el alimento. Por supuesto no lo hace al unísono, sino que cuando tragamos aire no tragamos comida y viceversa. Para eso hay una tapita que se llama epiglotis, que regula el pasaje de aire y el pasaje de comida. Pero tanto respiremos por fosas nasales como por boca, el aire va a llegar a la faringe. ¿Cuál es la ventaja en la actividad física de inspirar por nariz en relación a la boca? ¿Puede ser que tenga que ver con la temperatura? Bien, cuando tomamos aire por nariz, todo lo que es la irrigación de las fosas nasales aumenta la temperatura del aire y el aire más cálido circula mejor. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra ventaja tenemos al respirar por nariz? Filtra de polvillo. Perfecto, Exacto. hay un primer filtrado que está dado por la mucosidad y las cilias, los pelitos que tenemos en la primera parte del tubo respiratorio, que hace un primer filtrado del aire. Si yo tomo aire por la boca, ese primer filtrado no lo hago, entonces el aire pasa con más impurezas, pasa con polvo, etc. Muy bien, y nos queda una característica más, una ventaja más, además de que se filtra y además de que se calienta el aire. Hay algo más que le proporciona la mucosidad que tapiza. ¿La humedad? Bien, la humedad. Esas son las tres características que mejoran la circulación del aire. Volverlo más húmedo, más cálido y más limpio, más filtrado. Obviamente que igualmente podemos tomar aire por boca, y de hecho, ¿cuál es la ventaja de tomar aire por boca? La cantidad. La más cantidad. Exacto, tengo un tubo más grande, tengo menos resistencia al ingreso de aire. Nosotros muchas veces, yo que hablo muy rápido, necesito meter aire a través de la boca. Yo hablo y hago respiraciones bucales mientras hablo, no hago en cada palabra una inspiración por nariz, porque entonces yo necesito ingresar aire más rápido y con la boca abierta ingresa aire más rápido. O seguramente cuando tenemos algún tipo de obstrucción nasal también, ¿sí? Bien, entonces, respiración nasal,
respiración bucal, con sus ventajas y sus desventajas. Una vez que el aire pasó de las fosas nasales o de la boca a la faringe, el siguiente paso en el tubo es la laringe. La laringe es la parte de nuestro sistema respiratorio donde se hallan las cuerdas vocales, entonces el pasaje de aire por esa zona hace vibrar las cuerdas vocales y eso nos permite la emisión del sonido, la emisión de la voz. Y luego esa laringe empieza a tener más anillos de cartílago y se transforma en tráquea. Esto que ven acá a los costaditos es la glándula tiroides, que la vamos a ver cuando veamos glándulas. Y esa tráquea es un único tubo que a la altura aproximadamente de la dorsal 4, es decir, de la vértebra dorsal 4, en esa proyección, se bifurca o se divide en dos, dando lugar a los bronquios primarios, derecho e izquierdo. ¿Sí? Los dos bronquios primarios son las primeras divisiones de la tráquea. Luego esos bronquios se van a subdividir en ramas cada vez más finitas. Hay como unas 16 ramificaciones de bronquios, y la ramita final o el ramito final recibe el nombre de bronquiolo. Ustedes habrán escuchado decir, en el caso de bebés y de niños, bronquiolitis, ¿sí? Como una inflamación de las paredes, ¿de qué? De los bronquiolos, que son estas terminaciones o ramificaciones bien finitas. Como verán acá en esta imagen, cada grupito de bronquiolos respiratorios tiene como un color. Ese color está proyectado hacia una zona del pulmón. Cuando los kinesiólogos que trabajan a nivel respiratorio o los neumonólogos quieren escuchar con el estetoscopio distintos lugares del pulmón, lo que hacen es escuchar distintos lugares donde se proyectan estos grupos de ramos bronquiolares. Entonces uno puede saber si hay una obstrucción, en qué lugar está la obstrucción, más allá de que después nos hagan una placa o nos hagan otro tipo de estudio. A nivel clínico, cada una de estas ramitas tiene una proyección en un segmento o una zona del pulmón. Este bronquiolo, que es la rama más finita de todas y la última, termina. Este sería el bronquiolo. ¿Una consulta? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. ¿Por qué es normal más en los niños la bronquiolitis y no en los adultos? Bueno, hay varios motivos. Uno, el diámetro tan chiquito del bronquiolito. Vos pensás que un poquito de moco ahí genera una obstrucción mucho más compleja de la que puede generar en un bronquio de adulto. Generalmente es un aumento de moco. Ese aumento de moco puede darse generalmente se da por un resfrío, por algún tipo de virus que provoca que esa mucosidad normal esté aumentada. Entonces apenas aumenta, como los bronquiolos son muy finitos, enseguida se produce una obstrucción. Y eso es más común que suceda en un vaso de un calibre mucho más chiquitito que en el de un adulto. Este es el motivo fundamental. Después hay predisponentes genéticos que tienen que ver con estados alérgicos y demás, que también engrosan un poquitito la mucosidad de esos bronquiolos y tienden a que el moco se acumule. Entonces cuando vos tenés una base alérgica, también es común que esto suceda. Bien, entonces, el bronquiolo respiratorio, acá tenemos la división, bronquiolos terminales, respiratorios. El bronquiolo respiratorio termina en una bolsita que es el alvéolo o saco alveolar. Entonces, todos los bronquiolos que vimos antes, todas estas puntitas que ustedes ven acá, terminan en estas bolsitas que vemos acá, que son las bolsitas alveolares o sacos alveolares. Por lo tanto, el conjunto de sacos alveolares constituiría lo que nosotros conocemos como pulmón. El pulmón es el conjunto de sacos alveolares, del lado derecho y del lado izquierdo. Yo no sé si alguien vio alguna vez en la carnicería, hace mucho que no se ve, pero el bofe, que se compra a veces para los gatos o para... El bofe es pulmón, es tejido pulmonar, es como una especie de esponja con agujeritos, que bueno, bastante poco consistente, y eso bueno, es digamos el mismo material que estos sacos alveolares que vemos acá, que son unas membranas
que rodean unas bolsitas. Para que ustedes se den una idea de la cantidad de alvéolos que tenemos y de la cantidad de membrana alveolar que tenemos alrededor de estas bolsitas, si nosotros pudiéramos abrir todos los alvéolos del pulmón derecho y del pulmón izquierdo y los pusiéramos uno al lado del otro, obtendríamos una superficie de unos 70 metros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a lo que es una cancha de tenis. Entonces, abrimos los miles y miles de alvéolos, uno al lado del otro, y obtenemos una superficie de 70 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poco espacio, porque es el espacio que ocupan nuestros pulmones dentro de la caja torácica, tenemos una membrana de 70 metros cuadrados disponible para que los gases la atraviesen desde el pulmón a la sangre y desde la sangre al pulmón. ¿Sí? Una gran superficie para que pasen los gases en muy poco tiempo. Fíjense ustedes que el intercambio de gases se lleva a cabo en milisegundos. ¿Y cómo es posible que tanta cantidad de gas pase de un lado al otro? Porque hay mucha membrana disponible para ese intercambio. ¿Cuándo puede ser que esa membrana no esté disponible? Y cuando tengamos algún problema en los sacos alveolares, por ejemplo, en un enfisema pulmonar, hay destrucción de sacos alveolares. Entonces ahí tengo menos superficie disponible, ¿sí? Bueno, recordemos que los pulmones son dos, derecho e izquierdo. El derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2 lóbulos. Estos son los pulmones vistos, digamos, de afuera, del lado externo. Y estos son los pulmones vistos del lado interno. Esto que ven acá es el lugar por donde pasan los vasos sanguíneos que van a irrigar justamente los pulmones, ¿sí? Bien. Hace un ratito... Repetís, por favor, discúlpame, Débora, ¿sí? repetís, por favor... ¿la anterior? Lo de derecho e izquierdo, sí. Dale. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Lóbulos son como los segmentos, las partes del pulmón. Profe, ¿esto tiene relación también con las válvulas del corazón, la tricúspide y la bicúspide, o no tiene nada que ver, es una coincidencia nada más? No tiene que ver con las válvulas cardíacas. Ok. No. Bien. Movimientos respiratorios. Bueno, no, esto está exactamente al revés. Ya lo vamos a estar cambiando. Momento. El dibujito del diafragma está al revés. Esperen que no quiero confundirlos. Bueno, vamos a sacar... No tengo manera de sacarlo. Después la voy a modificar. Ahora les digo por qué está al revés. Yo les pedí recién que tomaran aire de manera profunda y largaran el aire. Lo que nosotros vamos a ver ahora de qué manera ese aire entra y ese aire sale. Lo saco un poquitito de la imagen y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que cuando inspiramos, a eso llamamos entrada de aire, el aire pasa del exterior adentro de nuestro cuerpo? ¿Por qué logramos que el aire entre? ¿Será por difusión simple lo mismo? El diafragma. Difusión simple es el sistema por el cual el oxígeno va a atravesar las membranas, estamos re de acuerdo. Y algo de lo que dijo Nicolás es verdad, el aire se va a mover de donde está más concentrado a donde hay menos aire. Sin embargo, necesitamos una fuerza adicional para que ese aire entre. El diafragma. Bien, hablemos del diafragma entonces. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo que tiene una forma muy particular, tiene forma de cúpula, y tapiza lo que es la base de nuestra caja torácica. Nosotros lo vimos en anatomía, pero para los que no lo vieron, ese diafragma se insertaba en costillas, en el esternón, nuestro huesito que está por delante de la caja torácica, y en columna lumbar. Ese diafragma es un músculo que recibe una orden del sistema nervioso, como todo músculo, y fundamentalmente, por eso les digo que acá está al revés, durante la inspiración baja. Por favor, esta imagen sáquensela, después se las corrijo porque está mal. Durante la inspiración, el diafragma baja, y tiene sentido que baje. ¿Por qué? Porque la idea es aumentar el diámetro vertical de nuestra caja torácica. ¿Se entiende? El diafragma baja, y si el diafragma baja, yo lo que tengo es más espacio dentro de la caja torácica. Pero no solamente el diafragma baja. Hay algo más que se produce durante la inspiración, que es re importante. Las costillas se mueven hacia adelante, con movimiento de asa de balde, hacia adelante.
gracias a los músculos intercostales, ¿se acuerdan por ahí? Bueno, entonces cuando las costillas se van hacia adelante, lo que aumento es el diámetro anteroposterior del tórax. Ya tengo el diafragma bien abajo, las costillas bien hacia adelante, y mi tórax abierto en las 3 dimensiones. Resulta que hasta acá no sabemos por qué el aire entra, pero los pulmones, vuelvo a la imagen anterior, están rodeados por una doble membrana de tejido fibroso llamada pleura. La pleura es una doble hoja que recubre a los pulmones. ¿Se acuerdan que el corazón estaba rodeado de pericardio, que era una membrana de tejido fibroso? Bueno, los pulmones están rodeados de pleura. La pleura externa está adherida a la caja torácica, y esto ahora empieza a tener sentido. La pleura que rodea los pulmones está pegada o adherida a la caja torácica. Entonces vuelvo. La caja torácica se amplía, y si se mueve hacia adelante y hacia arriba, arrastra a través de la pleura a los pulmones. Entonces los pulmones son desplazados o son traídos hacia la caja torácica que se mueve. ¿Y qué es lo que ocurre en ese movimiento? Yo tengo todas las bolsitas de los sacos alveolares llenas de aire, nunca están vacías. Si estuvieran vacías tienden a colapsarse, entonces siempre hay un aire residual en esas bolsitas. Ese aire que está dentro de los sacos alveolares ejerce una presión contra la pared del saco alveolar, que se va a llamar presión intraalveolar. Cuando la caja torácica se mueve y arrastra la pleura, y los pulmones se expanden, ¿qué pasa con esas bolsitas de los sacos alveolares? También se abren. Y esa presión de aire que estaba adentro baja, porque esto es como si yo estuviera apretada acá con las paredes y me corren las paredes, entonces tengo menos presión. Cuando esa presión intraalveolar baja, la presión atmosférica, que es la que ejerce el aire que está afuera, empuja y el aire entra. ¿Lo hago todo otra vez? Bien. Sí, Débora, por favor, sí. Vamos otra vez, despacito. Entonces, voy a decir el final de la película y lo vuelvo a repetir. El aire ingresa por diferencia de presiones. Este sería el tráiler. El aire entra por diferencia de presiones. No entra porque yo soplo, no entra porque se inflan los pulmones, no. El aire entra por diferencia de presiones. ¿Cómo se da esta diferencia de presiones? El diafragma baja, las costillas van hacia adelante y la caja torácica se abre. Cuando la caja torácica se abre, arrastra las pleuras, que son las membranas que rodean los pulmones. Al expandirse los pulmones, se abren los sacos alveolares, y la presión de aire que está dentro disminuye. Entonces, el valor de presión atmosférica del aire que está afuera, también ejerciendo su presión y su fuerza, hace que el aire entre desde donde hay más presión, que es afuera, a donde hay menos presión, que es adentro de los alvéolos. Cada vez que yo hago esa mecánica respiratoria y abro la caja torácica, el aire ingresa. Entonces, la importancia de que el aire ingrese tiene que ver, además de que las vías respiratorias estén libres, ¿no? Pero tiene que ver con los movimientos respiratorios. Un buen movimiento respiratorio o de mi caja torácica me asegura la entrada de aire. Ya podemos ir pensando que en las personas mayores, cuyas cajas torácicas comienzan a volverse muy rígidas, o personas que posturalmente tienen problemas para expandir su caja torácica, porque a lo mejor tienen una cifosis muy marcada, o tienen una escoliosis y la columna está muy torcida, y la caja torácica en uno de las dos mitades está medio chiquita. Si yo tengo disminuido los movimientos de la caja torácica, expando poquito los pulmones, y la diferencia de presión que genero también es menor. Entonces me va a costar que entre el aire, y me va a costar sacarlo. Vamos a hacer una pausita, y en la segunda reunión vamos a ver qué pasa en la expiración. Vamos a repetir todo, no se preocupen, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa en la expiración. Hacemos la pausita y en 5 minutos estamos de vuelta, ¿sí? La inspiración es el ingreso de aire, la expiración con S es la salida de aire. No es la expiración con X, que esa es la última, ¿sí? La última expiración. Bien, entonces, ¿cómo es que el aire ingresa a nuestro organismo? ¿Quién puede decir cuál es el primer paso? ¿El diafragma desciende? Muy bien. Se contrae el diafragma y el diafragma desciende. Primer paso. Después
las costillas como que avanzan. Perfecto, las costillas se mueven hacia arriba y hacia adelante. Ahí está. Y con eso tenemos nuestra caja torácica ampliada. Al abrirse la caja torácica, ¿qué sucede? ¿Disminuye la presión ahora? Bien. Es como que te salteaste un pasito, pero está perfecto. Las pleuras tiran para afuera y como que agrandan la capacidad, digamos. Muy bien. Se expanden los pulmones, se abren los sacos alveolares, disminuye la presión de aire dentro del alvéolo y la presión atmosférica empuja el aire hacia adentro. Ese es el mecanismo de inspiración. ¿Qué sucede cuando expiramos? Por suerte, todo se relaja y vuelve a su posición inicial. Es así de sencilla la expiración. El diafragma se relaja y vuelve, los intercostales se relajan, las costillas vuelven, es decir, que lo que se produce es una retracción elástica del tejido pulmonar. Toda la energía que se puso en la inspiración para que se contraiga el diafragma, los intercostales, para que aumenten los diámetros torácicos y disminuya la presión intraalveolar, y esto transforma la inspiración en una etapa activa, con gasto de energía, porque saben ustedes que la contracción muscular genera gasto de energía. Durante la expiración, tranquila, todo vuelve a su posición de relajación, y ahí no hay un mecanismo activo. Ustedes me dirán, bueno, pero muchas veces cuando nosotros largamos el aire, hacemos un mecanismo activo. Bueno, eso se llama expiración forzada, y es distinto. Yo, por ejemplo, largo el aire de manera tranquila, y quiero largar un poco más de aire, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando quiero largar el aire de manera forzada? Eso es el diafragma. ¿Cómo? Comprimo el diafragma, y los abdominales. El diafragma no, el diafragma se relaja, porque si el diafragma se contrae, baja. Nosotros necesitamos acá que se relaje y suba. Pero ¿qué otros músculos intervienen contrayéndose cuando yo quiero largar el aire de manera forzada? El abdomen, ¿puede ser? Muy bien, los abdominales. Porque yo contraigo abdominales y con eso empujo de manera adicional la salida de aire. Ahí sí transformo la expiración forzada en un mecanismo activo. Pero normalmente si yo estoy respirando tranquilamente, el aire sale por mecanismo pasivo, todo volviendo a su lugar inicial. Pero bien, cuando yo les pedí que ustedes respiraran de manera profunda, observé distintas mecánicas respiratorias. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con distintos patrones respiratorios. El patrón respiratorio es la forma en que yo muevo mi caja torácica para respirar. No es lo mismo ver a un bebé o a un nene chiquitito respirar, no es lo mismo ver a un cantante respirar, no es lo mismo ver a una persona que está con un resfrío o una patología respiratoria, o sea, los patrones son diferentes. Vamos a marcar una diferencia en dos patrones nada más ahora, para que lo tengamos claro. Si yo cuando les digo que tomen aire de manera profunda, ¿ustedes observan esto? Miren. Lo hago exagerado, ¿eh? Voy a estar respirando con lo que se llama un patrón costal superior. Costal superior, ¿qué quiere decir? Que yo para poder mover mis costillas hacia adelante y hacia arriba, en lugar de moverlas desde los intercostales, la muevo desde los músculos del cuello. Desde ECOM, escalenos y toda la musculatura accesoria. Mucha gente respira con este patrón costal superior, por cuestiones posturales, por cuestiones culturales de querer mantener la caja torácica arriba. Las mujeres embarazadas a veces tienen este patrón costal superior porque no les queda otra, porque tienen mucha presión abdominal y entonces tienen que respirar con una caja torácica que está como muy comprimida hacia arriba. Eso se llama patrón costal superior y tiene cierta dificultad en lo que respecta a los volúmenes de aire que se mueven. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que los pulmones son dos conos con su base hacia abajo. Si yo solamente hago un movimiento costal superior, estoy ventilando un volumen reducido de esos pulmones. No estoy trabajando con toda mi capacidad respiratoria. Entonces lo que hay que hacer es utilizar el otro patrón respiratorio, que es el llamado patrón diafragmático, que es el tipo de respiración que nosotros observamos en los nenes chiquitos cuando los miramos dormidos y vemos que cuando respiran lo que se mueve es la panza. Uno ve a un nene chiquitito respirar, un bebé, y van a ver ustedes que la panza es la que se expande y vuelve, se expande y vuelve, porque su respiración es bien diafragmática, bien hacia abajo.
usando toda su capacidad de caja torácica, ¿sí? Las personas que practican canto o algún otro tipo de disciplina donde hay mucha conciencia puesta en la respiración, también utilizan el patrón respiratorio diafragmático para aflojar todo lo que es la musculatura superior y de cuello y hacer movimientos de expansión de costillas hacia abajo. Son los movimientos que más capacidad respiratoria nos desarrollan, ¿sí? Muchas veces se trabaja en rehabilitación respiratoria con personas que tienen patologías restrictivas, como puede ser el asma, EPOC, que son esas patologías obstructivas crónicas, y la rehabilitación consiste en justamente generar un patrón respiratorio diafragmático y generar buenos movimientos de caja torácica para movilizar buenos volúmenes de aire, ¿sí? Bien. Hay un tercer movimiento respiratorio, que en realidad no es un movimiento respiratorio, pero es algo que nosotros podemos hacer con la respiración, que es el tema de retener el aire. Eso se llama apnea, con P. Inspiramos, expiramos, pero también podemos retener el aire unos segundos. Eso se llama apnea. ¿Para qué se usa la apnea? Para aguantar la respiración bajo el agua. Bien, por ejemplo, para la actividad subacuática, ahí tenemos un ejemplo de apnea, ¿sí? Cuando no queremos sentir el olor de algo que no nos gusta. Y cuando hay quizás presencia de humo. Cuando hay presencia de humo. Es decir, a voluntad nosotros podemos retener el aire durante unos segundos, no sacarlo ni ingresarlo. Eso es la apnea, es como la retención del aire. Después vamos a ver que tiene otro objetivo también fisiológico la apnea, en un ratito. ¿Puede ser que sea para tener un núcleo más estable? ¿A qué te referís con un núcleo más estable? Al menos en el entrenamiento se usa el tema de primero haces la respiración diafragmática, como dijiste vos, sí. Después producís una apnea en el caso que vas a cargar un peso pesado y la columna va a estar en juego, por ejemplo, sí. en una sentadilla, se produce la apnea por unos segunditos mientras ejecutas esa sentadilla. Está perfecto lo que decís. En ese caso la apnea lo que busca es lo que se llama un tórax hinchable. Lo que vos buscas es generar un aumento de presión interna que le da como cierto marco de rigidez al tronco, que se hace, por ejemplo, para preservar la columna lumbar en la levantada de un peso, ¿no? Lo que hay que tener es cierto cuidado porque la apnea lo que hace es aumentar un poquito la presión arterial. Entonces es como el trabajo isométrico, ¿sí? Pero es verdad que cuando vos tomás aire y retenés, ese aire retenido aumenta la presión y hace como más rígida la estructura de columna. Entonces es como una fuerza adicional que vos le das a la columna y a toda la estructura. Es verdad. Bien. Pero también bueno, entonces... también sirve para evitar que los líquidos y otros alimentos pasen para el otro lado, la válvula esa. Sí, está funcionando mal o estás comiendo muy rápido, sí. Bueno, esta es la imagen de todo el sistema respiratorio en su conjunto, ¿no? Fosas nasales y boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios, toda la división bronquiolar y los sacos alveolares formando el pulmón y rodeados de pleura. Ahí tienen todo el sistema respiratorio. Bien, hasta ahora vimos la primera fase nada más, la ventilación, es decir, vimos todo el ingreso de aire desde afuera, con todo el recorrido hasta los sacos alveolares. Dijimos que la segunda fase de este proceso era la hematosis, el intercambio de gases entre la sangre y pulmones. Nosotros acá tendríamos ampliado nuestro bronquiolo respiratorio con todos sus saquitos alveolares. Y en esta imagen, aún más ampliada todavía, tenemos la membrana del saco alveolar, ¿lo ven? Y el capilar sanguíneo, que va a llegar a esa membrana alveolar. Profe, sí. ¿Podría repetir lo que, en síntesis, qué es la hematosis, entonces? El intercambio de gases entre pulmones y sangre. Gracias. Para esto nos vamos a remontar a nuestras clases anteriores de sistema cardiovascular. ¿Se acuerdan cuando vimos todo el circuito? Y mirábamos, por ejemplo, cómo la sangre con oxígeno llegaba a los pulmones. Bueno, vamos a retomar un poco eso para ubicarnos en esta imagen. Yo inspiro, entra oxígeno, hace todo el recorrido, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y llega a los sacos alveolares. Mi oxígeno, ¿sí? Acá, a sacos alveolares. Como yo tomé aire con mucho oxígeno,
voy a tener más presión de oxígeno o más concentración de oxígeno en pulmones que en sangre. Por lo tanto, ahí sí, por difusión simple, el oxígeno va a pasar de pulmones a sangre. ¿Qué vasos van a recolectar esa sangre con oxígeno? En los pulmones. Ahora me tengo que ir a lo que vimos la vez pasada. Piensen, vasos que van a llevar sangre con oxígeno desde los pulmones al corazón. Alguien lo dijo por ahí. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, correcto. ¿Por qué las venas pulmonares? Primero porque las venas son los vasos que van hacia el corazón, ¿se acuerdan? Los que llevan sangre al corazón. Y las venas pulmonares son las únicas que llevan sangre con oxígeno, de pulmones a corazón. ¿A qué corazón? ¿Izquierdo o derecho? Yo sé que eso quedó en la estratosfera. Izquierdo. Corazón izquierdo, corazón izquierdo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, como si pudiéramos ampliarlo con una lupa, es cómo pasa este oxígeno de los sacos alveolares a los capilares sanguíneos de esas venas pulmonares. Y pasa por difusión simple. Mucho oxígeno en alvéolos, menos oxígeno en la sangre. El oxígeno se mueve de alvéolos a sangre. Por difusión simple. ¿A través de qué membrana? De esos 70 metros cuadrados de membrana alveolar. 70 no, 35, porque los otros 35 están haciendo el intercambio del gas contrario. Ahora bien, para que esa hematosis se lleve a cabo de manera normal y efectiva, tienen que pasar varias cosas. Por ejemplo, que haya una diferencia de presión de oxígeno de un lugar al otro. Si yo tengo la misma cantidad de oxígeno en pulmones que en sangre, no va a haber movimiento de moléculas. Tiene que haber movimiento de moléculas. Tengo que tener más oxígeno en el aire pulmonar que en la sangre. Cuando a veces esta diferencia es muy bajita, ¿qué se hace con el paciente? ¿Se le da una máscara de oxígeno o se le insufla oxígeno para aumentarle la presión de oxígeno exterior y generar esa diferencia que le permita que el oxígeno pase a la sangre? ¿Se entiende? Supongamos que bueno, en estos tiempos que corren, un paciente está con dificultades de ingreso de oxígeno, por lo que fuera, por este virus o por lo que sea, se le brinda oxígeno extra al paciente para aumentar esta presión parcial del gas, o sea, para aumentar la concentración del gas afuera y que esta presión haga que se muevan las moléculas hacia la sangre, ¿sí? Por otro lado, tenemos que asegurarnos que la superficie de intercambio esté intacta, que la persona no tenga rotos sacos alveolares, que es lo que sucede en el enfisema pulmonar. Se van rompiendo saquitos alveolares, esos 70 metros cuadrados comienzan a disminuir. O si tengo una obstrucción en un bronquio por un tapón de moco o lo que fuese, ahí también el aire no va a poder llegar a esos alvéolos y tengo una cantidad de alvéolos que no van a intercambiar gas. ¿Se entiende? Entonces, los 70 metros cuadrados sin problemas. El aumento de temperatura favorece la hematosis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la temperatura, la hematosis aumenta la velocidad. Imagínense en el ejercicio, por ejemplo, donde hay un aumento de temperatura. Esto acelera la hematosis, acelera el intercambio, y esto es bárbaro que suceda, ¿sí? Y por último, entre el alvéolo y el capilar no tiene que haber nada interpuesto. ¿A qué me refiero con interpuesto? A veces se acumula líquido fuera de los alvéolos. Esto se llama edema pulmonar. Se condensa el líquido por fuera de los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo líquido entre el alvéolo y el capilar, aumento la distancia que tiene que recorrer el gas para ir de un lugar a otro, y esto me hace más lenta la hematosis. ¿Se entiende? Una persona con edema pulmonar se agita, tiene como dificultades para respirar. ¿Por qué? Porque le está costando al oxígeno ir del alvéolo a la sangre, porque tiene que recorrer más espacio. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Ahí es donde actúa el COVID? No, en realidad el COVID en un momento sí te puede generar un edema pulmonar, pero fundamentalmente lo que pasa con el COVID es que comienza a dificultar, por un lado, el intercambio de oxígeno entre la sangre, pero también el transporte de oxígeno.
a través de la sangre y a través del sistema respiratorio. Entonces el organismo tiene que empezar a compensar, aumentando la frecuencia respiratoria y demás, porque le está costando la llegada de oxígeno. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos el ingreso del aire, el recorrido del aire y el intercambio entre el alvéolo y la sangre. Pero nos interesa entender también cómo es posible que el oxígeno llegue a ser consumido por células. Dijimos que hay dos fases más, o dos pasos más. Una era el transporte de oxígeno a través de la sangre. Y la otra, el consumo que hace la célula de oxígeno. ¿Para qué? Para su metabolismo aeróbico. La capacidad de uso de oxígeno en una cantidad de tiempo que tienen nuestras células se llama consumo máximo de oxígeno. Es un número teórico que se mide en kilogramos de peso por minuto y en litros de oxígeno, que lleva una fórmula numérica, distintas fórmulas para calcularlo, y este número de consumo máximo de oxígeno nos permite a nosotros definir también la intensidad de una actividad. De la misma manera que en algún momento hablamos de gasto cardíaco y de frecuencia cardíaca máxima como parámetros cardiovasculares, el consumo máximo de oxígeno es un parámetro respiratorio para medir la intensidad de una actividad. Es más difícil de evaluar que la frecuencia cardíaca que la evaluamos con el pulso, ¿se acuerdan? Y generalmente esto se evalúa con estudios, es decir, con espirometrías o con otro tipo de estudios que miden nuestras capacidades pulmonares y nuestros volúmenes pulmonares. ¿Alguien se hizo una espirometría? ¿No saben lo que es? Bueno, es un estudio en el que... Sí, profe, yo me hice una. Natalie, ¿querés contar cómo es? Así... Sí, o sea, básicamente lo que te dan es como una boquilla con un marcador y tenés que aspirar lo máximo que puedas, tipo haciendo fuerza. Y así varias veces y bueno, sacan estadística de eso. Te piden una inspiración profunda y después que largues el aire con toda la fuerza que puedas. Pero largues con toda la fuerza, o sea, vos tenés que tomar el aire hasta que no puedas más y después soltarlo hasta que no puedas más, pero todo de corrido, digamos, no puede ser en varias veces. Exacto, y se mide fundamentalmente cuánto aire uno larga en el primer segundo de expiración, que eso nos habla bastante de nuestra capacidad de largar el aire, y también se miden volúmenes y capacidades que los vamos a ver ahora en la última reunioncita. Entonces, este consumo de oxígeno es un parámetro a tener en cuenta. Este cuadro no es para que se vuelvan locos y locas, se los puse porque es muy interesante y habla de los estímulos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la ventilación y los estímulos que disminuyen la frecuencia. Por ejemplo, para que vean, el aumento de temperatura corporal aumenta la frecuencia respiratoria. No sé si ustedes habrán escuchado decir que cuando uno tiene fiebre, tiene un poquito de taquicardia, o sea que el corazón se mueve más rápido, y también hay una frecuencia respiratoria más alta. Uno está como agitadito cuando tiene fiebre, ¿sí? De la misma manera que un descenso de la temperatura corporal disminuye la frecuencia respiratoria. Estamos en un lugar de mucho frío, inclusive a veces podemos llegar a la apnea, a esto de retener el aire, ¿sí? Bien, para que lo lean tranquilos, no es que uno tenga que incorporarlo de memoria, pero sí son interesantes de ver de qué manera se aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye. Recordemos que la frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que uno respira por minuto, que suele ser de 12 a 14 en una respiración de reposo, ¿sí? Bien, la tercera etapa de este proceso es el transporte de gases. Nosotros ya pasamos el oxígeno de pulmones a sangre y lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo a través de venas pulmonares al corazón izquierdo, aorta y su ruta a las células. En ese trayecto del vaso sanguíneo, el oxígeno viaja un porcentaje muy chiquitito libre y un casi 97%, 98% combinado con hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Por eso es tan importante la cantidad de hemoglobina en un hemograma, la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina que se satura con oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de hemoglobina que logró atrapar a este oxígeno y lo lleva de la mano hasta la célula. ¿Cómo se evalúa la saturación? Con un saturómetro. Hoy en día con esto del COVID también se usa mucho. Es un aparatito que mide, apretando el dedo, qué porcentaje
de hemoglobina está acompañando el oxígeno. Si ese porcentaje es mayor de 95, nos quedamos tranquilos. Si empieza a bajar del 95% para abajo, hay que estar un poquito alerta, ¿sí? Entonces, esta cantidad de hemoglobina, que es 14 a 18 gramos cada 100 mililitros de sangre, esto es lo que aparece en el hemograma, nos asegura de alguna manera un alto porcentaje de oxígeno, que suele ser del 95% para arriba, que es decir, que el 95% de oxígeno que sale del corazón a través de la aorta es captado por la hemoglobina y llevado de la mano hasta las células. Les cuento algo, un dato interesante a tener en cuenta. La hemoglobina es muy afín con el oxígeno, mucho más que con el dióxido de carbono, pero también es muy afín con el monóxido de carbono. ¿Conocen al monóxido de carbono? Es el que se sale de las estufas. Bien. Es el gas que eliminan las combustiones incompletas de llama amarilla, de las hornallas, de los calefones, de las estufas, que es un gas tóxico y letal. Cuando empieza el invierno, escuchamos a cada rato casos de intoxicación por monóxido de carbono y de muertes por monóxido de carbono. La hemoglobina es muy afín al monóxido de carbono, más que al oxígeno. Entonces, cuando yo en el aire del ambiente tengo monóxido de carbono, que encima es un gas que no tiene olor, por eso se lo llama el asesino silencioso, porque no lo olemos, nuestra hemoglobina, la de nuestra sangre, capta ese monóxido de carbono y queda como atrapado el monóxido de carbono dentro del organismo. Y no lo puede soltar, empieza a competir con el oxígeno, y cuando nos queremos acordar, estamos intoxicados y nos podemos morir. Claro, no Esto cumple para que ninguna tengan... función eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, no llega El a cumplir monóxido ninguna... no. Claro. Ninguna, nada más que la de competir con el oxígeno, ni más ni menos. Ninguna. El dióxido de carbono... Profe, perdón, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es afín con el monóxido de carbono? Es un tema químico. Ok. Es una reacción química que se produce naturalmente por la combinación entre lo que es la molécula de hemoglobina y la molécula del monóxido de carbono. El dióxido de carbono, el monóxido es CO solito, ahora el CO2 es dióxido de carbono, viaja en sangre, también en parte combinado con la hemoglobina en el camino de vuelta, y también en forma de bicarbonato o hidrógeno. Se combina con agua y forma bicarbonato. Y con eso viaja el dióxido de carbono en el camino de regreso, venas cavas, corazón derecho, arterias pulmonares, pulmones, su ruta hacia afuera. ¿Sí? Bien. ¿De qué manera varía nuestra respiración y nuestro intercambio de gases en el ejercicio? Bueno, si el ejercicio es aeróbico, lo que va a aumentar es el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? La cantidad de aire que entra y la cantidad de aire que sale. Van a aumentar los volúmenes de la misma manera que aumentaba el volumen de gasto cardíaco a nivel corazón. Van a aumentar nuestros volúmenes de aire, ¿sí? Pues yo puedo aumentar los volúmenes de aire porque aumento el movimiento de caja torácica o porque aumento la frecuencia respiratoria, que esto también es algo que sucede durante el ejercicio. Quiera o no, mi frecuencia respiratoria empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque la demanda de oxígeno es mayor. Ahora, hay un momento en el cual yo tengo que lograr un equilibrio, si mi actividad es a largo plazo, y esa frecuencia respiratoria tiene que lograr una estabilización, no es que aumento y no paro más. Va a llegar un momento en que me voy a agotar, ¿sí? Una vez que termino el esfuerzo, hay primero una fase rápida de disminución de la ventilación y un segundo proceso de recuperación lento, que cuanto más entrenada esté la persona, este proceso de recuperación es mucho más rápido. A veces en las personas no entrenadas la frecuencia respiratoria queda muy alta, muy alta, muy alta durante mucho tiempo después de la actividad. Que esto se recupere rápido es un signo de entrenamiento aeróbico, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Las caras. Bueno, nos queda poquito. Entonces, hay 3 movimientos respiratorios: inspiración, apnea si retengo el aire, y expiración. Algo que no dijimos, importantísimo, es que nuestra respiración tiene un control del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan del autónomo? Simpático y parasimpático. Que controla lo que es la contracción bronquiolar. Nuestros bronquios tienen un poquito de músculo liso y a veces se contraen un poquito y se dilatan. Se contraen y se dilatan. Esto de manera natural. También puedo ingerir medicación
que aumente la dilatación bronquiolar. Cuando uno consume Ventolin, digo el nombre de la marca que es más conocido, que es salbutamol, en las inhalaciones lo que se busca es una broncodilatación. Uno busca que relaje esa musculatura bronquiolar y el bronquio pueda abrir un poquito sus diámetros, ¿sí? ¿Con el broncoespasmo puede ser que se dé eso? El broncoespasmo justamente es la contracción de la musculatura bronquial. Entonces el broncoespasmo lo que hace es, al contraerse la musculatura del bronquio, disminuir el diámetro. Y generalmente la persona con broncoespasmo lo que tiene es más dificultad para sacar el aire que para meterlo. Le parece que en realidad tiene dificultad para inspirar, pero la gran dificultad la tiene en la expiración, porque cuando ese aire quiere salir, se encuentra con unos vasitos de diámetro disminuido, ¿sí? Bien. Entonces, hay una respiración que es automática, pero también hay una respiración voluntaria. Nosotros tenemos un control de la corteza cerebral sobre la respiración. Yo puedo hacer mi ritmo respiratorio más lento o más rápido a voluntad. Esto se usa mucho en los ejercicios respiratorios donde se hace un conteo, por ejemplo, para inspirar en cierta cantidad de tiempos, para expirar en cierta cantidad de tiempos, para retener el aire. Yo todo eso lo puedo hacer voluntariamente, que sí que hay un control cortical sobre el control automático de la respiración. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poquito de volúmenes y capacidades. No es para que se vuelvan locos ni locas, yo no les voy a pedir definiciones de volúmenes y capacidades, pero sí vamos a entender un poquitito qué es lo que pasa con esto de la respiración tranquila y la respiración profunda, que son como dos instancias diferentes, ¿sí? Este gráfico, que parece re difícil, es muy sencillo de entender. Nosotros tenemos acá volúmenes pulmonares medidos en mililitros, de 0 hacia arriba, y lo que vamos a observar es que hay una franja que se llama volumen residual, que es esa cantidad de aire que yo les conté que queda siempre en nuestros pulmones, desde que nacemos. Y hasta que nos morimos, hay un volumen residual dentro de los alvéolos, que es lo que hace que el alvéolo no colapse y cierre. Nunca hay vacío dentro de las bolsitas alveolares, porque eso tendería a colapsar. Cuando nosotros nacemos, mejor dicho, antes de nacer, aproximadamente en el 7º mes de vida intrauterina, como todavía no respiramos a través de pulmones, nosotros tenemos los sacos alveolares cerrados, ¿sí? Y nuestros sacos alveolares están cerrados porque están rodeados de agua, de líquido, y el líquido tiende a colapsar esas bolsitas alveolares. ¿De qué manera esto se abre mágicamente? Bueno, nuestros alvéolos, esto se los comento porque no están las diapositivas, es interesante conocerlo. Al 7º mes de vida intrauterina, las células de nuestros sacos alveolares comienzan a fabricar un líquido que se llama líquido surfactante. Líquido surfactante, es como una especie de detergente que va a rodear los sacos alveolares, y ese detergente va como a separar las moléculas de agua, esas que estaban rodeando el alvéolo. ¿Qué es lo que permite este líquido al ir despejando las moléculas de agua? Que esos saquitos alveolares ya no estén colapsados y cerrados, tengan la posibilidad de expandirse. Y cuando nacemos, nuestra primera respiración pulmonar, que es la apertura de esos sacos alveolares, y que además genera dolor, porque nuestra pleura tiene mucha inervación, y por eso respirar duele, y por eso en general el llanto que provoca esa primera respiración pulmonar es un signo vital. ¿Se entiende? Entonces, en el 7º mes de vida intrauterina, se comienza a fabricar ese líquido que empieza como a sacar el agua de los alvéolos pulmonares y los prepara para que cuando los alvéolos se abran, no estén comprimidos por el agua. En los bebés prematuros, donde todavía ese líquido no se fabricó, se lo suelen inyectar de manera artificial los médicos, ese líquido surfactante, para ir preparando los alvéolos pulmonares. Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, donde hay cierta dificultad en la producción de ese líquido y donde en general a los alvéolos les cuesta abrirse, y eso provoca mucha producción de moco y mucha obstrucción. Pero entonces, ¿no? Para no irnos por las ramas, los alvéolos pulmonares permanecen cerrados hasta el 7º mes de vida intrauterina aproximadamente, y ahí comienzan despacito a aflojarse
para lograr abrirse finalmente en la primera respiración una vez que el bebé nace, ¿sí? Bien. Una vez que esos alvéolos se abrieron, queda dentro de los alvéolos ese volumen de aire residual, que nunca sale de ahí. Se renueva con el aire que entra y el que sale, pero siempre queda ese volumen dentro de los alvéolos. Luego tenemos un volumen de reserva, este que ven acá en el medio es el volumen corriente, este que entra y sale en reposo, ¿ven? Entra y sale en reposo. Ahora, si yo de repente hago una inspiración profunda, como la que les hice hacer hace un ratito, aumento la cantidad de aire que entra. Yo venía respirando tranquila y de repente hago una inspiración profunda, contraigo más mi musculatura, abro más la caja torácica y me entra una mayor cantidad de aire. Si además cuando largo el aire contraigo abdominales y hago una expiración forzada, voy a sacar más aire del que normalmente saco en una expiración tranquila. Entonces, este es el volumen de reserva inspiratorio y este es el volumen de reserva expiratorio. Lo que yo puedo ingresar de más y lo que puedo sacar de más. Con estos volúmenes y con sumas de estos volúmenes se miden las capacidades. Si yo, por ejemplo, mido cuánto aire entra en una inspiración tranquila, pero le sumo cuánto entra en una inspiración forzada, voy a medir mi capacidad inspiratoria, todo lo que yo puedo meter en una respiración profunda. ¿Se entiende? Bien, hacemos la última pausita, 5 minutos, y hacemos la última parte cortita, ¿sí? Proceso de la respiración. La primera es la ventilación, la entrada de aire y la salida. Ahí es donde nosotros definimos lo que es mecánica respiratoria y todos los movimientos de la caja torácica que vimos para que el aire entre y el aire salga. La segunda fase es la hematosis o intercambio de gases entre pulmones y sangre. Ahí hablamos de membrana respiratoria, hablamos de las condiciones que se tienen que dar para que ese intercambio se lleve a cabo, en la temperatura, la diferencia de presiones de gas, que esa membrana esté en buenas condiciones, ¿sí? Una vez que el gas, el oxígeno en este caso, pasó a la sangre, hablamos de la fase 3, o etapa 3, que es la del transporte de oxígeno de pulmones a células, y de dióxido de carbono de células a pulmones. Que ese transporte se da en un gran porcentaje a través de la hemoglobina, por eso es importante la cantidad de hemoglobina que hay en sangre y la cantidad de glóbulos rojos. Y una vez que ese gas llega a las células, la célula lo consume. Ese concepto de consumo de oxígeno tiene que ver con la cantidad de oxígeno que la célula va a usar por minuto. Eso es lo que define, entre otras cosas, un parámetro de intensidad de actividad física. ¿Cuánto oxígeno están consumiendo mis células en un minuto? ¿Sí? Bien. Y en la segunda parte del PowerPoint empezamos a hablar de volúmenes y capacidades respiratorias. Vimos que hay un volumen corriente, que es el que nosotros ingresamos y sacamos en una respiración llamada tranquila, y hay volúmenes de inspiración forzada y de expiración forzada, que son situaciones muy particulares donde el cuerpo ingresa más aire que lo habitual o saca más aire que lo habitual. Y ahí estábamos, ¿sí? Bien, entonces, el volumen corriente es el aire que entra y sale en cada respiración. Suele ser de aproximadamente 500 mililitros, ¿sí? Y tenemos también un parámetro que mide el volumen de aire en unidad de tiempo, y esto se lo llama volumen minuto. Cantidad de aire inspirado o exhalado en un minuto, que suele ser de 6 litros aproximadamente, si nosotros multiplicamos este volumen corriente por 12 o 14, que es la frecuencia respiratoria más o menos normal, ¿sí? Pero, cuando nosotros tomamos aire y largamos, hay una cantidad de aire que queda dentro de nuestro tracto respiratorio que no intercambia con la sangre, y a esto se le llama espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque yo tomo aire y hasta que ese aire no llega a los alvéolos pulmonares, no intercambia con la sangre. Entonces, todo el volumen de aire que queda acá, en esta parte del circuito, y que no toma contacto con la sangre, se llama espacio muerto anatómico, y es de unos 150 mililitros aproximadamente. Es el aire que queda entre vías nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquiolos, y no llega a intercambiar con la sangre, ¿sí?
Bien, para terminar este concepto de fisiología respiratoria, pues nosotros la semana que viene vamos a empezar a hablar de hormonas, de sistema endocrino, al cual le vamos a dedicar 2 clases aproximadamente. Vamos a hablar entonces ahora de cómo se controla la respiración. Dijimos que había 2 mecanismos de regulación respiratoria, un involuntario y uno voluntario. Vamos a hablar primero del involuntario. ¿De qué manera se controla automáticamente nuestra respiración? Y vamos a recordar una zona de nuestro sistema nervioso central, ubicado en el encéfalo. ¿Se acuerdan de esta clasificación de sistema nervioso que vimos la primera clase? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No escucho por lo menos. Sí, que estaba dividido en sectores. Gracias. Los voy a sacudir un poco, porque a esta hora ya es como que no hay respuestas. Haciendo un corte sagital del encéfalo, que es lo que está acá, y en esta zona que está recuadrada y ampliada aquí, nosotros tenemos lo que se llama mesencéfalo, que está como en el centro del encéfalo, protuberancia o puente, y bulbo raquídeo, que estaba por encima de la médula espinal. Y este bulbo raquídeo está ubicado a la altura de cervical 1 y cervical 2, aproximadamente. Yo no sé si ustedes escucharon decir alguna vez, cuidado con los golpes en esa zona, cuidado con los golpes en la nuca, cuidado con los accidentes de tránsito que generan desplazamientos o golpes en esa zona. ¿Por qué? Y aquí vamos a ir a la respuesta. Porque en ese bulbo raquídeo hay unas células especializadas, unas neuronas, porque estamos hablando de sistema nervioso, especializadas, que constituyen lo que se llama el centro respiratorio. Son neuronas que controlan el ritmo respiratorio, controlan el inicio de la inspiración y de la expiración. En este caso lo pusieron con X, pero con S. Entonces, este es el lugar donde se va a controlar el ritmo básico de nuestra respiración, más allá de que después nosotros voluntariamente respiremos más rápido, respiremos más lento. Ese centro nos asegura una cierta cantidad de respiraciones por minuto. ¿Y saben cuál es el estímulo de esas neuronas del centro respiratorio que está en el bulbo? Atención con esto. El estímulo es el aumento de dióxido de carbono en sangre. Voy otra vez. Cada vez que aumenta el dióxido de carbono en sangre a un determinado valor, se estimula ese centro respiratorio del bulbo y el bulbo nos estimula a respirar para que saquemos ese dióxido de carbono. Por lo tanto, aumentar el dióxido de carbono en sangre es un estímulo natural para nuestro centro respiratorio. ¿Se les ocurre alguna situación en la cual uno aumente el dióxido de carbono en sangre? ¿Por algún motivo? ¿Situación de miedo puede ser? Podría ser, si yo respiro más rápido, genero más dióxido de carbono. Bien, ¿qué más? Algo más sencillo. Tiene que ver con lo que hablamos en esta clase y tiene que ver con otra cosita. ¿Cómo? ¿Julieta? La apnea. Bien, bien. Yo retengo, vamos a hacer el ejercicio de retener el aire, ¿no? Entonces yo digo, bueno, retengo el aire, listo, ya. No dejo salir el aire, mis células van a seguir metabolizando y van a seguir produciendo dióxido de carbono. Entonces, cuando yo retengo el aire y evito que salga, voy aumentando mis niveles de dióxido de carbono en sangre. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que mi centro respiratorio se estimule y me obligue a respirar. Yo no puedo decir, bueno, voy a hacer apnea en forma indefinida y me voy a morir. Chau, chicos, voy a dejar de respirar. Voluntariamente hago apnea. Llega un momento donde se dispara automáticamente la inspiración. ¿Por qué? Porque el nivel de dióxido de carbono en sangre es tal que estimula el centro respiratorio me lleva a inspirar. Esto se usa también en aquellas personas que por algún motivo disminuyeron su capacidad respiratoria, en situaciones de mucho miedo o de mucha, ahora que hay tantos casos de situaciones de pánico y de ansiedad, donde la gente a veces siente que no puede respirar.
No sé si vieron que alguna vez se les hace respirar a esas personas adentro de una bolsita. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de respirar adentro de una bolsita? Aumentar Hay más cantidad de oxígeno. dióxido. Aumenta la cantidad de dióxido de carbono en ese aire que inspiro y automáticamente eso estimula mi centro respiratorio. Ahora bien, cuando nosotros estamos hiperventilando significa que estoy haciendo muchas respiraciones profundas, a veces esa cantidad de dióxido y ese estímulo al centro respiratorio me puede provocar mareos, situaciones de mareo. Por eso cuando ustedes están haciendo a que un alumno respire de manera profunda, yo les dije recién hagan 3 o 4 respiraciones profundas, pues si lo tengo 10 minutos haciendo respiraciones profundas, van a terminar todos con un poco de mareo, que es un poco lo que nos está pasando hoy por hoy con el uso del barbijo, cuando son muchas horas y cuando tenemos un barbijo que nos toma toda esta zona y estamos continuamente inspirando aire con un porcentaje de dióxido de carbono mayor que lo que estamos acostumbrados. Profe. Eso nos puede generar en algún momento cierto mareo, porque estamos continuamente estimulando nuestro centro respiratorio. Sí, ¿quién me quería preguntar algo recién? Sí, yo te quería hacer una consulta, o sea, ¿por qué es que está tan asociado entonces el tema de la respiración profunda con la meditación y la relajación mental entonces? En realidad, no tan asociado con la respiración profunda. En lo que yo conozco de meditación y de... Generalmente lo que se hace es una inspiración por nariz, muy consciente al fondo de las fosas nasales, y una respiración con patrón diafragmático, que es lo que te ayuda a relajar, pero no necesariamente una respiración profunda. Lo que pasa es que como vos concientizás la entrada de aire a fosas nasales, te da la sensación de que estás respirando profundo, pero no tenés que respirar profundo, sobre todo si la actividad es sostenida en el tiempo. Ojo con eso. Yo no puedo hacer que un alumno o una alumna esté respirando de manera profunda un montón de tiempo. Lo agoto, le genero mareo, le genero... Entonces, ojo con las respiraciones profundas, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestra imagen, este centro respiratorio... Sí. ¿Le puedo preguntar algo? No sé si conoce los ejercicios hipopresivos. Sí. Bueno, cuando se hacen los ejercicios hipopresivos, ¿realizás una apnea o no? Totalmente. Ok, sí. Entonces suele bajarse un poco la presión cuando vos realizás la apnea, ¿no? Porque estás manteniendo el dióxido de carbono, digamos, adentro, porque no dejamos salir el dióxido de carbono, porque tenemos que mantener la contracción, digamos, de la respiración. Pero no tiene que ver con la presión ahí, tiene que ver con la calidad del aire, digamos, la calidad en cuanto a cantidad de dióxido de carbono en sangre. Ahí en el ejercicio hipopresivo, que para los que no lo conocen son los ejercicios donde se trabajan abdominales sin generar presión interna en el suelo pélvico, el objetivo de la apnea tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con el hecho de poder mover costillas en otra posición y mantener el diafragma en una determinada posición de anclaje para el resto de los movimientos que haces. Tiene como un objetivo mecánico ahí la apnea. Acá estamos hablando de una apnea con un objetivo de estimulación del centro respiratorio. Por ejemplo, hay ciertos ejercicios respiratorios que se hacen, yo no sé si alguien hizo alguna vez o escucharon nombrar el curso de arte de vivir de Ravi Shankar o algunas otras actividades así que tienen la conciencia puesta en la respiración. Muchos ejercicios respiratorios son tomar aire en 4 tiempos, retener en 2, largar en 6, retener en 2. Esas pequeñas retenciones, esas pequeñas apneas que se hacen durante el ejercicio respiratorio, buscan estimular el centro respiratorio, que es decir, que a su vez te ayudan... A mí lo hacen los militares esos, para relajarse, en situaciones de estrés o de combate o lo que sea. Ah, mira, no sabía. Insisto, en esas apneas lo que hacen es después generar un estímulo del centro respiratorio. Y como la respiración se usa, entre otras cosas, para eliminar toxinas, es un mecanismo de limpieza del organismo. Es como si yo estuviera acelerando mi proceso de eliminación de toxinas, ¿sí? Bien, entonces, hay un centro respiratorio vulvar y hay un área en ese bulbo que lo que hace es regular el ritmo de la respiración, que suele ser de 2 segundos para la inspiración y de 3 para la expiración. La expiración siempre es un poquito más larga, naturalmente, que la inspiración. Esto a nivel automático. Pero después a nivel voluntario, como la corteza cerebral tiene conexiones con ese centro vulvar, es posible alterar voluntariamente el patrón respiratorio.
que por supuesto va a estar limitado por aumento de dióxido y de hidrogeniones en el organismo. Lo que yo les decía recién, yo hasta un cierto punto puedo hacer apnea, pero después eso va a estimular mi centro respiratorio, más allá de que yo voluntariamente lo quiera continuar, ¿sí? Bien, ¿a qué llamamos hipoxia? Hipoxia es el concepto de falta de oxígeno en los tejidos o en las células. Cuando yo tengo alguna dificultad de llegada de oxígeno a las células, eso es hipoxia. Por ejemplo, hacer actividad física en la altura, como hizo la selección el martes, seguro que cursa con hipoxia, es decir, cursa con poca llegada de oxígeno a las células. Por eso los jugadores tenían que estar midiendo sus esfuerzos, no jugar pelotas, bueno, esto tiene que ver con la estrategia, pero no jugar pelotas demasiado largas, para no generar piques intensos, tratar de sostener la pelota pero en rangos cortos, todo lo que uno necesita hacer para que el organismo no acuse recibo de esta hipoxia o deficiencia de oxígeno. La altura es un estímulo de hipoxia, ¿por qué? Porque tengo menos cantidad de oxígeno en el aire atmosférico. Entonces ya tengo de por sí menos presión de gas afuera para poder hacer ese intercambio. La anemia, ¿por qué sería otro factor de hipoxia? Por el hierro, la cantidad de hierro que tienes en sangre. Si la anemia es ferropénica, es decir, por problemas de hierro, es que tengo poca posibilidad de producir hemoglobina, y entonces si tengo poca hemoglobina, poco transporte. Pero una anemia también puede ser por disminución de glóbulos rojos. Tengo pocos glóbulos rojos, tengo pocos transportes. Puedo tener glóbulos rojos inmaduros, esta es otra manera de generar anemia, ¿sí? Hay una anemia genética, que se llama anemia mediterránea, que tiene que ver con cierta cuestión de conformación de nuestros genes, o sea, cierta predisposición a la anemia. Bien, otro factor importante de hipoxia es la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la poca llegada de oxígeno por un problema en el flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo alguna obstrucción en mis vasitos sanguíneos o algunos capilares que no están bien dilatados, me llega poco oxígeno a las células. Les voy a contar un caso que me pasó una vez, para que vean un caso, digamos, de isquemia. Una vez llegó una paciente, yo trabajaba en ese momento, estaba haciendo mis prácticas en el hospital naval, ese que está ahí cerca del Parque Centenario. Llegó una chica joven que se había acostado en una reposera a tomar sol, se quedó dormida no sé cuánto tiempo, y el borde de la reposera le había quedado en el medio del muslo, en el medio del cuádriceps. Entonces vino a la consulta kinesiológica porque tenía una hendidura en el cuádriceps. Le había quedado como la marquita del borde de la reposera y no se le iba. Eso es una isquemia transitoria, es decir, cortó la circulación sanguínea durante un tiempo y hubo que volver a trabajar esa circulación. Si yo a un tejido le interrumpo la llegada de sangre, le interrumpo la llegada de oxígeno, y si esas células se quedan sin oxígeno, se pueden morir. Es decir, un infarto de miocardio, un infarto de corazón, es eso, es una isquemia cardíaca, donde hay células del miocardio que por la no llegada de oxígeno se mueren. Se mueren. Eso es la isquemia, ¿sí? La no llegada de oxígeno por un tema de flujo sanguíneo. Y también hay agentes tóxicos que pueden hacer que no llegue oxígeno. Por ejemplo, algunos venenos, como el caso del cianuro, o algunos agentes tóxicos que compiten con el oxígeno, como nos pasaba con el monóxido de carbono, que son agentes que impiden que el oxígeno llegue a las células, por diversos motivos. Todo esto puede provocar una disminución de la llegada de oxígeno a las células. Hablando de tabaquismo, que creo que en algún momento, no sé si lo mencionamos en la clase pasada, hay algunos elementos propios del cigarrillo común que son factores negativos para el proceso respiratorio. Uno de ellos es la nicotina, que produce contracción bronquiolar, esto que hablábamos del broncoespasmo hace un ratito. El aumento de nicotina sostenido en el tiempo puede generar un pequeño espasmo bronquiolar más allá del natural. En el humo del cigarrillo hay sustancias tóxicas, entre ellas monóxido de carbono, que obviamente nunca va a ser de la intensidad del monóxido que puede tener el escape de una hornalla, de una estufa, ¿sí?
Hay irritantes del humo que producen un aumento de la secreción de la mucosa bronquial, es decir, es un estímulo químico para el aumento de la mucosidad que normalmente tenemos en los bronquios. Entonces es muy común que las personas fumadoras de mucho tiempo hagan bronquitis crónicas, es decir, hagan episodios de aumento de moco en los bronquios de manera crónica. Es increíble que sea legal esto, ¿no? Oh, sí, es increíble, pero bueno, si no existiera, habría otros mecanismos también, digamos. Yo creo que si nos ponemos a ver qué cantidad de elementos químicos nos provocan cuestiones fisiológicas, comeríamos la mitad de lo que comemos, consumiríamos la mitad de lo que consumimos en líneas generales, ¿no? Bien, y por último, a pesar de que hay un montón de patologías respiratorias para abordar, y no es el tema abordar patologías, pero a veces conocer algo sobre una patología común nos permite entender la fisiología normal de la respiración. ¿Qué es el asma? Porque les puede tocar el día de mañana un alumno o una alumna que venga con un antecedente asmático. El asma es la inflamación crónica de las vías aéreas. Inflamación crónica de las vías aéreas, ¿sí? Generalmente hay una base alérgica que provoca esa inflamación crónica de las vías aéreas, que puede ser una reacción a un alérgeno en particular, que lo que provoca es un broncoespasmo, es decir, un cierre por contracción de la musculatura lisa de los bronquios. Esto trae, en algunos momentos, disnea, la palabra disnea quiere decir dificultad para respirar, tos, la tos es un síntoma de broncoespasmo. De hecho, los nenes chiquititos con bronquiolitis y con broncoespasmo que empiezan a toser, hay que ponerse alertas porque la tos, que no es una tos productiva, no es una tos que moviliza mocos, es una tos sequita, ¿sí? Que a veces tiene que ver con este broncoespasmo. Sibilancias, que es ese pitido que a veces se oye en la respiración, un pitido agudo que se puede oír al final de una inspiración o de una expiración. A veces hay dolor torácico y a veces hay taquicardia. Todos estos son síntomas que se aprecian sobre todo en un ataque de asma, en el momento agudo del asma. Más allá de la medicación y que estuvimos charlando acerca de los broncodilatadores y demás, una vez que pasa ese episodio agudo, acá lo importante es empezar a registrar y a ver qué hacemos con nuestra capacidad respiratoria, qué hacemos con nuestros movimientos respiratorios, qué hacemos con la posibilidad de que el aire entre y salga en aquellos momentos donde la persona no está en una crisis aguda. En la crisis aguda hay que salir de la crisis aguda, pero fuera de la crisis aguda hay que ver qué hago con mis capacidades respiratorias. Si ustedes el día de mañana tienen alumnos que han tenido antecedentes de asma o de enfermedades obstructivas crónicas, llamadas EPOC en conjunto, o personas de tercera edad que tienen sus capacidades respiratorias disminuidas porque su caja torácica se mueve menos, sobre eso hay que trabajar. Es tan importante trabajar la fuerza muscular y la relajación y ello, como trabajar las capacidades y los movimientos respiratorios, ¿sí? A veces una mala postura nos lleva a una disminución de la capacidad respiratoria y no nos damos cuenta. Entonces, más allá de la estética de estar derechitos, lo importante es lograr una postura que nos permita que la caja torácica se mueva todo lo que se tiene que mover. Y recuerden, como todo tejido elástico, si no trabaja, se atrofia, se endurece, se vuelve rígido con el tiempo. Entonces, si yo no trabajo mi capacidad respiratoria al máximo, y me manejo con patrones respiratorios muy chiquitos y cortitos o muy superficiales, esto es muy sencillo. Yo le tomo a mi alumno o a mi alumna, a ver, respira profundo y veo que está haciendo esto. Bueno, ahí voy a tener que trabajar. Voy a tener que trabajar sobre la base de esa caja torácica, sobre esas bases pulmonares y aumentar los volúmenes respiratorios. Y por supuesto, siempre que hay dudas, llevar a hacer una espirometría o algún estudio complementario que nos permite verificar si esa persona está moviendo los volúmenes respiratorios necesarios. No siempre una persona se agita o tiene dificultad respiratoria por una causa respiratoria. Ya vimos que fatiga muscular nos puede llevar a un problema de disnea o de dificultad respiratoria. Una insuficiencia cardíaca puede dar tos y puede dar insuficiencia respiratoria. Entonces, el síntoma parece respiratorio, pero puede tener causa en otro lado. Y vamos a ver las clases que vienen, que un tema de hormonal, según qué hormonas estén funcionando mal, también nos puede traer una sintomatología respiratoria.
¿Se entiende? Bueno. Hemos metido todo sistema respiratorio en una sola clase, en estas 3 reuniones. Vamos a volver a hablar de respiración en algún momento, hacia el final de la cursada, cuando hablemos de termorregulación e hidratación, porque está todo muy ligado, ¿sí? Pero es importante que todos los términos que vimos hoy, los nombres de los órganos, los nombres de las fases, etcétera, los empiecen a incorporar, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran? Federico, ¿vos tenés la mano levantada? Sí, Julieta. Una consulta. El bostezo... No quieran matar, perdón, al que consulte ahora, porque todo el mundo se quiere ir, ¿eh? Tengan un poquito de paciencia. Bueno, es cortito, es cortito. El bostezo, ¿dónde encaja esto? El bostezo, me encantó. Es una situación refleja, el bostezo, que tiene que ver con... Es muy interesante el bostezo. Es una situación refleja, fundamentalmente, pero lo que provoca es una elongación de las cuerdas vocales. Se contagia, dice Carlos. Sí, la verdad que el tema del contagio no lo tengo claro. Pero sí que es un excelente ejercicio de elongación de cuerdas vocales. Yo hacía hace muchos años atrás un tratamiento fonoaudiológico, porque tengo un hiatus en una cuerda vocal, o sea, tengo una cuerda vocal más flojita que la otra, que es más tensa, por eso la voz sale medio ronca. Y el bostezar elonga las cuerdas vocales. Y nosotros culturalmente siempre lo estamos ocultando, le estamos tapando, tratamos de que no se note, y en realidad es un muy buen ejercicio para alargar y para eliminar tensiones. Uno tendría que bostezar más y bostezar a boca abierta, sin ningún tipo de problema. Bueno, a bostezar y a descansar. Nos vemos el miércoles que viene, a la misma hora, y con sistema endocrino, ¿sí?